quiero comenzar un objeto. Entonces, ejemplo, si alguien no entiende, en el instante que le venga la duda a la mente, me interrumpe. Entonces, consideremos, ahí tienen el dibujo, un objeto, como se los mencioné el día de antier, un objeto que rueda, sí, sin resbalar, sin deslizamiento, sí. Creo que es el sustantivo deslizamiento, sin deslizamiento. Sobre un plano inclinado. Un plano inclinado. Ahí está el dibujo. El primer punto es el siguiente. Nos va a quedar claro, ¿y de dónde viene eso? Que la parte rotacional está caracterizando al objeto por su momento de inercia. No hay otra cosa. Ustedes pueden tener un cilindro y una esfera, donde el momento de inercia de ambos sea iguales. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿me daría permiso para grabar, por favor? Es que déjeme ver. Sí, acá está. Bueno, aquí está. Entonces, ahí está, Silva. Creo que ya, ¿no? Gracias. Sí. Muy bien. Es que luego se me va la onda. Recording stopped. Entonces, Recording in progress. se me borró por completo el cassette. ¿Qué estaba yo diciendo? Aquí, Ruedas ya me sin acordé. deslizar. Y que ustedes pueden tener muchos objetos con geometrías muy diferentes. Si el momento de inercia de todos ellos es el mismo, para fines de lo que vamos a estudiar, es el mismo objeto. Entonces, quiero que les quede claro ese aspecto, ¿sí? Y tiene que ver, no porque yo lo diga, y lo que yo digo no tiene validez alguna si no lo puedo justificar matemáticamente, ¿sí? Entonces, recordemos, para que les quede claro, esta es la parte rotacional, que la parte rotacional, la dinámica rotacional de un objeto, de un cuerpo rígido, queda definida por aquí, esta es clase 20. 1. Su momento angular en torno al centro de masa y la otra. Pongo aquí la torca. Estas dos ecuaciones, estas dos expresiones implican que el objeto, que el cuerpo rígido, es curioso, pues nada más esa definición que vimos queda definido. No se les olvide. Es su identificación para fines de la dinámica rotacional, única y exclusivamente. Si recuerdan, si les llegó ¿cómo se llama? El día de antier, cuando
creo que 3 minutos después que terminó la clase les envié las notas. ¿Sí les llegó? Sí, profesor. Sí, profesor. Así estará haciendo clase. Y lo que implica que también el día de hoy. Y si recuerdan lo que se hizo el día lunes, comencé con argumentos completamente generales. Antes de contestar las preguntas que debía yo contestarles, por lo que se me planteó en el lapso de las vacaciones, quise responder con, con unos argumentos completamente generales de cómo se atacan los problemas. Haya o no deslizamiento, bla, 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 lo que ustedes quieran. Hay dos argumentos que son fundamentales y son las dos dinámicas: traslacional, que involucra el puro centro de masa, y la rotacional, que en realidad también involucra solamente al centro de masa. Ahora comprendemos mejor por qué los libros de texto comienzan a establecer teoremas en torno al comportamiento de un cuerpo rígido, poniendo el énfasis en el centro de masa. Ahí es donde se simplifica el álgebra. Entonces, el problema, ¿y por qué estoy mencionando esto? El problema es, la estrategia general. El problema se ataca. Fíjense cómo si bien es cierto que acá puse que no hay deslizamiento, no he introducido esa condición. El problema se ataca con dos expresiones en principio independientes entre sí. Uno, dinámica traslacional. Eso lo vimos el trimestre pasado, aunque lo comenté el inicio. Esto reduce todo, lo pongo con mayúsculas y con otro color, siendo otra vez todo, quiere decir toda la parte traslacional a 20.3. La masa total, esa MT es la masa total, por la segunda derivada del vector de posición del centro de masa respecto del tiempo, es la suma de todas las fuerzas externas, donde masa total del objeto. Profesor, Sí. en 20.3 estamos asumiendo que los ejes están paralelos, o sea, que no rotan entre sí, ¿verdad? No, en 20.3 no estoy asumiendo nada. Si usted recuerda, 20.3 lo dedujimos el trimestre pasado. Y ahí jamás se metió a la parte de si los ejes del marco no inercial rotaban o si no rotaban. No, no, Rojos. Es completamente general. Okay. Completamente general. Cuando escribo 20.3, no estoy adquiriendo compromiso alguno con ningún tipo de suposición previa. ¿Sí quedó claro? Eso es lo fantástico de la parte. Cuando nos lo enseñan, tal vez no nos percatemos hasta que empezamos a resolver problemas. Es lo fantástico de 20.3. Ok, entonces es puramente la segunda ley de Newton para el centro de masa. Sí, exacto.
No Ok, tiene nada sí, que ver. profe. Sí, F, Profesor. ¿Qué- Ah, ¿Quién habla? Silva. ¿Qué onda, Silva? Entonces la expresión 20.1 es válida, haya o no haya deslizamiento. ¿Sí? Y la expresión, fíjese cómo en 20.1, me preguntó 20.1 o 20.3. 20.1. Sí, 20.1 es la definición de lo que es el momento angular en torno al centro de masa. Si el punto de contacto está bailando o está aportándose de tal forma o de otra, ni siquiera implica nada. Fíjese cómo la discusión de ayer, si usted revisa lo que hicimos, perdón, el día de antier, ayer tuve clase de resultado general, no con ustedes, la, la, la discusión del día lunes tuvo que ver con cuál es el punto de rotación, si el punto de contacto es el punto de rotación o es algún otro punto del cuerpo rígido. ¿Sí lo recuerda? Sí, profesor. Fíjese como en 20.1 no hay nada de eso. Es una definición completamente general. Es completamente general. Si hay deslizamiento o no, es es la existencia o la no existencia de una relación que tiene que ver con la primera derivada de la posición del centro de masa con la distancia al punto de contacto multiplicada por la frecuencia angular. Si esa se cumple o no se cumple, tiene que ver con deslizamiento o ausencia de deslizamiento. Y fíjese cómo 20.1 no es otra cosa que una definición muy general. No entra para nada a punto de contacto. ¿Estamos de acuerdo, Silvio? Entonces, sí, es completamente general. ¿Sí le respondí? Sí, profesor, gracias. La fuerza total es hasta que empezamos a resolver problemas, como se podrán dar cuenta de la pregunta de Silva, que los detalles finos comienzan a venirnos a la mente las dudas y los disipamos o los volvemos más graves si resolvemos o no resolvemos problemas. También 20.3 no hay ninguna suposición. Ahora, voy a poner, esta es la primera parte, la dinámica traslacional. 2, la dinámica rotacional. Dinámica rotacional. Lo que voy a poner también es completamente general. No implica a suposición alguna en torno a presencia o ausencia de deslizamiento. Entonces, fíjense cómo en 20.3 estoy calculando todo en torno al centro de masa, pero voy a suponer que lo voy a poner que este es el centro de masa. Lo señalo. Centro de masa, simple y sencillamente para poner un punto, ¿no? Y todo está siendo descrito desde un marco inercial. ¿Cómo sé que está todo siendo descrito en torno a un marco inercial en 20.3? Porque en 20.3 no tengo fuerzas inerciales. Entonces, descrito, voy antes, todo, creo que le llamé K, es el marco inercial. No se les olvide, si voy a usar por azares de la simplicidad matemática, la descripción, viéndome un marco no inercial, tendré que hacer la traducción mediante aquel diccionario que aprendimos a inicios del trimestre. Entonces, aquí, otra vez, nuevamente, todo descrito desde
K. En principio, 20.5. Esta es la torca desde el marco inercial. Fíjense que no le puse el subíndice CM como está en 20.1 y 20.2. Este es el momento angular. Y ya vimos que no es invariante momento angular calculado en K. No, y quiero señalarlo, porque este es uno de los aspectos que luego el no fijarnos, el no poner atención donde están siendo calculadas las cosas, genera una dificultad conceptual muy fácil de disipar. No. Lo pongo en el centro de masa. Que voy a calcular todo en el centro de masa, ok, pero yo voy a necesitar el diccionario que me traduce todo, del centro de masa a el marco inercial K, que está aquí, este dichoso, no sé qué color sea, porque soy medio daltónico, que está aquí, no me lo reconozco por la posición de los colores, que está aquí, este es el marco inercial. Muy bien, qué buena onda. Ya que está, ya que nos quedó claro, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta este momento? No, ¿Dudas? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aunque lo he hecho varias veces, para que quede claro, voy a traducir todo aquí desde el marco. Déjenme. Otra vez voy a traducir todo desde el marco inercial a ponerlo todo en términos del marco del centro de masa. Es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien. Entonces, me voy a fijar ¿cómo ponerlo? Lo que escribiremos la dinámica traslacional en función de lo medido de la medida, no soy experimental, ¿no? De lo calculado en el centro de masa. Claro, creo que se percatan en el dibujo. El cuerpo va a comenzar a bajar. Digo, estoy hablando, en base digamos, a la experiencia. Quiere decir que estoy describiendo lo que pasaría si estuviéramos en uno de los laboratorios de la UAMI y yo dejara caer mi objeto. Y nos daríamos cuenta que todo el objeto estaría acelerándose, y disculpen lo pedestre de mi lenguaje, hacia abajo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y en ese instante, en el instante en que comienza a acelerarse hacia abajo, en ese momento, el centro de masa ya no es un marco inercial. Entonces, todo lo que yo haga tendrá que ser recurriendo a la dinámica de sistemas no inerciales. Aquí
en general. El sistema de referencia centro de masa y lo subrayo, no es inercia. ¿Están de acuerdo todos y todas con esa afirmación o estoy alucinando? Sí, de acuerdo. Ok, muy bien. Ahora va lo que tenemos que hacer. Comienzo. Para sea R, ¿cómo le pongo? Sí, R subíndice 0. La posición según K, el sistema inercial de un elemento de masa de masa déjenme, no, esta anotación no, espérame, es que si no va a estar, voy a tener problemas al rato con mis índices, de masa MI. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nos agarramos aquí, este pequeño elemento de volumen, ¿sí? Este que está aquí, es R. Espérenme, en realidad es el que va de aquí a acá. Déjenme borrar esto que pinté porque es un error. Esto es, ahora sí, R subíndice I. ¿Están de acuerdo? No es más que mi notación. ¿Sí está claro? ¿Se Sí. entiende lo que estoy diciendo? Visto desde el marco K. Ahora, si aquí puedo ponerle, si R0, mejor así, ¿no? Porque es la notación. Es la posición. ¿De quién? Del centro de masa. De masa. Respecto de K y R subíndice I, pero con una prima, la posición. Yo ahorita hago un pequeño dibujo. Posición de MI respecto, voy a usar esta notación, centro de masa, CM quiere decir centro de masa. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Ya nada más voy a hacer los dibujos, no voy a dibujar todo el dichoso, Profesor, sí. ¿no había dicho que RI era respecto de qué? A ver, ¿qué pasó? Eh, ¿Fue usted guerra? Sí, A ver, repita la pregunta porque no le escuché bien. ¿Qué pasó? RI no era respecto de K, o la que está escribiendo es RI primada. Esta RI primada es lo siguiente. Me está preguntando por la RI primada, ¿verdad? Sí, Sí, déjenme. Estos mayúsculos son los ejes coordenados del marco inercial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está este cuento que está aquí. Es la posición del centro de masa según el marco K. Aquí para que lo ponga en otro lado, déjenme ponerlo aquí. Para intentando que las cosas no estorben tanto, el dibujo por aquí está. Esto es MI. Y esto que va de aquí a acá es R sin ningún primado. Es la posición
este que está aquí, guerra, este que está aquí, este vector, es la posición respecto del marco inercial del elemento de masa en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora sí le contesto su pregunta. Este que está aquí, pongo R primado y es la posición del mismo elemento, MI, pero respecto al centro de masa. No sé si eso le contesta su pregunta, Guerra. Sí, profesor. Ok. Gracias. Entonces, ¿qué expresión es esta? 20.6. Ahora lo que tengo es lo siguiente. R sin prima es RCM más R primada I. Todas las cantidades que introduzca yo con una prima será la señal de que están siendo calculadas respecto del centro de masa. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, tenemos que la torca no es otra cosa. Recuerden, aunque ponga yo una suma, cuando es un cuerpo con una distribución continua de masa, recuerden que una integral realmente es el límite de una suma de Riemann. Entonces, aquí estoy dando a entender que puede ser un cuerpo de ¿cómo se llama? Un cuerpo constituido por un conjunto de, de masas puntuales, un conjunto finito, o una distribución continua de masa, y es RI cruz, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la masa MI. ¿Están de acuerdo? Y ahora, ¿sí me están siguiendo? Sí. Sí, profe. Y ahora, lo que hago es introducir 20.6 en 20.7. Comienzo cruz. FI. Recuerden, esta es una expresión que está siendo calculada respecto del marco K. Y ahora empiezo, antes de simplificar, antes de abrir, de distribuir este producto cruz, pongo lo siguiente, cruz. Aquí utilizo segunda ley de Newton para marcos inerciales. Lo voy a hacer paso a paso para no empezar a escribir muy rápido. ¿Están de acuerdo con esa expresión? Sí. ¿Sí o no? Sí. Perdón, esta es la segunda derivada, ¿no? Estoy calculando. Ah, no, porque aquí está fuera la segunda derivada. Muy bien, entonces todo está hasta este momento bien. Y ahora lo que hago es volver a introducir espérenme, en el término de la derivada, las derivadas temporales, la expresión 20.6. Profesor, sería la segunda derivada, ¿no? De Sí, RI. espérame. Pero aquí está una derivada y aquí está la otra. Espérame. Aquí está una derivada y aquí está la otra. ¿Sí o no? ¿Sí los ve? ¿Qué onda? ¿Sí o no? Sí, profesor, ya vi, gracias, gracias. Sí. O sea, tiene usted razón, pero ahí están incluidos, ¿no? Lo hice así, ahorita voy a ver por qué. ¿Usted, Silva?
Sí, profesor. Y ahora sí, Silva, lo pongo de esta manera. Y el RI lo escribo de esta forma. Más prima. Todavía no derivo. No he derivado a propósito. Por por lo siguiente. Si quieren, es medio peculiar. ¿Sí? Me voy a la segunda, vean 20.7, 1, 2, el tercer